Configuration of an EFTR Spectrometer, publicado en la revista de Statistical Case Studies for Industrial and Process Improvement en 1997, se usa un espectrómetro para hacer 5 mediciones del contenido de carbono en partes por millón de cierta placa de silicio en 4 días consecutivos. Los resultados se muestran en la tabla de datos experimentales. Con estos datos se puede concluir que la calibración del espectrómetro es diferente entre los 4 días. Se pretende verificar que se tenga una calibración constante. Para poder contestar esta pregunta es necesario construir una tabla de análisis de varianza. Primero, pues, ¿qué tipo de tabla de análisis de varianza se van a construir? Hemos de identificar qué tipo de diseño experimental se tiene. Se tiene en este caso, pues, que se están analizando, pues, los días, ¿verdad? Las mediciones que se tienen en cada uno de los 4 días. Por lo tanto, nada más tenemos un factor que se está analizando. Y como variable de respuesta, se tiene el contenido del carbono medido en partes por millón que se le hizo a una placa de silicio para verificar que la calibración del espectrómetro de infrarrojo fuera correcta o fuera válida más que ser correcta. Entonces, pues para hacer esto, pues vamos a decir que se hace el análisis de un experimento de, valga la redundancia, análisis de un factor. Donde identificamos, por ejemplo, aquí que el factor que se va a analizar, lo subrayamos para tenerlo claro, el factor que se analiza son los días, ¿sí? Este factor pues va a tener distintos niveles, ¿verdad? Vemos que tiene 4 niveles o tratamientos. Entonces vamos a decir que los tratamientos son, así tal cual está escrito en la tabla de resultados, día 1, día 2, día 3 y día 4, ¿sí? Es importante definir y escribir cuáles son los tratamientos. En este caso, pues bueno, son días que pues están numerados. Se pueden tener tratamientos con objetos o situaciones distintas. Otra cuestión importante a definir es la variable de respuesta. La variable de respuesta en este caso es estos valores que tenemos aquí, 358, 390, 376, que se refiere al contenido de carbono en partes por millón. Bueno, contenido de carbono de una placa de silicio. Entonces, una vez que tenemos identificado aquí estas cuestiones que son importantes para tener una buena definición de nuestro análisis, pues vamos a proceder a construir la tabla de análisis de varianza. Para construir la tabla de análisis de varianza, pues primero hay que hacer el cálculo de suma de cuadrados. Entonces indicamos aquí un cálculo de la suma de cuadrados. Y esta suma de cuadrados, ¿qué va a implicar? Pues tenemos que calcular una suma de cuadrados totales, una suma de cuadrados de los tratamientos y una suma de cuadrados del error, dados de la siguiente manera. Aquí se supone que estos serían los cálculos simplificados. Vamos a tener esto de acá, ¿sí? Entonces anotamos aquí la ecuación. Para cálculo de suma de cuadrados, aquí, bueno, vamos a decir que son la suma de cuadrados totales, que se calculan de esta manera. Para poder hacer este cálculo, ¿qué implica esto? La sumatoria de y y j al cuadrado implica que cada una de estas observaciones se van a elevar al cuadrado y se van a sumar, ¿sí? O sea, sería 358 al cuadrado, más 373 al cuadrado, más 336 al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a 352 al cuadrado, más 343 al cuadrado, ¿sí? Así es como a eso lo que nos representa y y j al cuadrado.
Y punto punto. ¿Qué implica y punto punto? Y punto punto implica sumar todas las observaciones que tenemos aquí, ¿sí? Como adicionalmente vamos a ver que tenemos que calcular y punto para hacer la suma de cuadrados de los tratamientos, en esta parte de acá, pues es conveniente hacer primero esa suma, esa sumatoria de las observaciones de los tratamientos. Hemos de identificar asimismo que la tabla de datos nos dan, están ordenadas en filas. ¿Qué quiere decir esto? Que la fila 1 corresponde al tratamiento 1, la fila 2 al tratamiento 2, la fila 3 al tratamiento 3 y así sucesivamente. Se pudiera dar el caso de que los tratamientos estuvieran ordenados en columnas, ¿sí? O sea, en lugar de tener esto en filas, tuviéramos aquí día 1, día 2, día 3, día 4, con las observaciones enlistadas en cada una de las columnas correspondientes. Entonces aquí, pues va a ser conveniente primero hacer la sumatoria de las observaciones que se tienen en cada uno de los tratamientos para poder llegar al y punto punto, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar con esa parte, ¿sí? Entonces tenemos la tabla de datos aquí y entonces vamos a adicionar una nueva columna al final de la tabla. Aquí nada más vamos a hacerlo pues bien. De manera y aquí, bueno, vamos a colocar una columna arriba, entonces aquí vamos a modificar un poco la tabla. Para tenerlo todo, pues digamos que en orden adecuado. Aquí vamos a colocar la y punto. Vamos a poner de esta manera para que se vea pues bien. Y punto. Donde vamos a tener, por ejemplo, y1 punto que implica sumar las observaciones del día 1, sumar las observaciones del día 2, sumar las observaciones del día 3 y así sucesivamente. Vamos aquí borré las líneas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que sumar 358 más 390 más 380 más 372 más 366. Hagan esa sumatoria y díganme cuánto les da. 1866. 1866, muy bien, gracias. Para el día 2 lo mismo, para el día 3 y para el día 4. Entonces, cuando tengan los resultados, pues me dicen qué les dio. En el segundo
1797. 1797. Gracias. Aquí lo anoté donde no era. Bien. El tercero son 1488. ¿Cuánto, perdón? 1488. 88, muy bien, gracias. Y en el día 4. 1770. 770. Sí. Ok, gracias. Una vez que se tienen estas sumatorias de los tratamientos, pues por ejemplo la Y punto punto es relativamente fácil calcular la hora porque eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya nada más bastaría con sumar estos 4 valores, 1866 más 1797 más 1488 más 1770. ¿Y eso cuánto daría? ¿5,000 qué? No, que diga 6,000 y algo, ¿no? 7,000. El tercero está mal, ¿no, profe? No sé. Y el segundo también me salió diferente, profesor. ¿Cuántos da el segundo? Diferente. 1897. 1897. Ok. ¿Y el tercero? 1786. Ajá, ¿Cuánto? 1786. Sí. Ok, pues bueno, yo no sé, ahí no tengo los resultados. Bueno, vamos a considerar los segundos. Esperando que esos sean los correctos. A ver, 2, 6, 10. Bueno, sí, el último al menos debe terminar en 6. 18. No, y el otro en 7. Bueno, y la sumatoria de estos 4 valores, ¿cuánto da? 7319. 7,319. Entonces con eso pues ya tenemos aquí la Y punto punto, que es esto de acá. ¿Cómo se va a calcular ahora la suma de cuadrados? Pues la suma de cuadrados totales, como les había comentado, esta doble sumatoria lo que implica, por ejemplo, si lo leemos literalmente, es lo siguiente. Y y J, o sea, como tenemos que la J es la segunda sumatoria, y J se refiere a la observación dentro de los tratamientos, pues tenemos por aquí que sería la sumatoria 358 al cuadrado, que sería y.11, y12 sería 390, y13 sería 380, y14 372, y así sucesivamente. Es como lo que implica matemáticamente esta cuestión. Sí, pero bueno. Vamos a hacer vamos a anotarlo de la siguiente manera. No voy a anotar todos los valores porque pues no me van a caber acá. Esto implica sumar, por ejemplo, 358 al cuadrado más 390 al cuadrado más 380 al cuadrado más así sucesivamente hasta llegar al último valor, que sería 343 al cuadrado. Eso sería menos que el gran total elevado al cuadrado, donde el gran total es 7,319. Esto lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre el número de observaciones.
el número de observaciones totales representado con la letra N mayúscula es igual a 20. ¿Sí? Entonces, para ir haciendo las operaciones por partes y evitar ahí errores, vamos a ver, o sea, díganme primero cuánto les da el término que tenemos entre corchetes y cuánto les daría estos 7319 al cuadrado entre 20. ¿Sí? Son los valores que necesitamos. Entonces, a ver, nuevamente se aceptan sugerencias. Profe, ahí donde dice 343, ¿no sería 366? Aquí, Ajá. no, porque yo ya me referiría al último valor, o sea, esto quiere decir que voy sumando cada uno de estos al cuadrado, ¿sí? Entonces el último valor es 343, o sea, por ejemplo, yo aquí podría poner el penúltimo valor que sería 349 al cuadrado, ¿no? O sea, porque son todos estos que estoy elevando al cuadrado de esta manera. Sí, entonces por eso los dos últimos es 349 al cuadrado más 343 al cuadrado. Es por eso aquí de los puntos. Eso es lo que implica. ¿Sí? Ah, ok, sí, 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 gracias. Ok. Ya tienen los valores de las operaciones.
¿No les dio nada? Me dio 5,482,85. ¿En dónde? En la resta, ¿no? Se supone. Sí, pero yo quiero los resultados parciales. Primero lo que está aquí Ok. entre esto y esto, para irlo haciendo por partes. Yo tengo las. Yo tengo los valores, profesor. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuáles son? El primero son 2,683,871. ¿Ok? ¿Y el otro? 2,678,388,05. Ok. Entonces, una cuestión importante aquí. Suele ocurrir que cuando se hacen mal estos cálculos, les dan suma de cuadrados negativos. Eso pues no puede ser, ¿verdad? O sea, estos valores siempre tienen que, bueno, el valor final de la suma de cuadrados totales tiene que ser positivo. Si les da un valor negativo, quiere decir que ya algo hicieron mal. El hecho de que sea positivo, pues bueno, tampoco es garantía de que esté bien, ¿verdad? Pero al menos es un buen indicativo. Entonces, ahora sí, ¿cuánto da esto? La resta. Me dio 5,482,95. 95, muy bien. Esperemos que así sea, ¿verdad? Entonces ya tenemos la suma de cuadrados totales, calculados de esta manera. Y ahora hay que calcular la suma de cuadrados de los tratamientos. Suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Y cómo vamos a hacer ese cálculo? Pues de acuerdo a lo que tenemos aquí expresado, sería con esta ecuación, donde ya tenemos las sumatorias de las observaciones en cada uno de los tratamientos, que es lo que nos representa YI. Punto, ¿sí? NI punto es el número de observaciones que existen en cada uno de los tratamientos, que pueden ser iguales o diferentes. En este caso, como lo habíamos comentado previamente, el número de observaciones son iguales entre los tratamientos. Tenemos 5 observaciones en cada uno de los tratamientos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a desarrollar esta sumatoria para que, ya que como pues es relativamente corta, pues para que vean cómo queda desarrollada. Sí, o sea, dan de cuenta que tendríamos aquí, en esta parte, ponerlo de esta manera, tendríamos, vamos a decir aquí Y, ¿no? Punto elevado al cuadrado. Entre N1, donde N1 es el número de observaciones que se tienen en el tratamiento 1. Y aquí, de hecho, eso se podría factorizar y sacarlo, pero ahorita lo vamos a dejar ahí adentro. Sí, luego tendríamos, aquí sería Y2 punto elevado al cuadrado. Entre N2, donde N minúscula 2 implica el número de observaciones que se tienen en el tratamiento 2. Así sucesivamente, o sea, después seguiría Y3 punto elevado al cuadrado entre N3, donde N3 es el número de observaciones que se tienen en el tratamiento 3. Para finalmente tener 4, ¿verdad? Y4 punto elevado al cuadrado entre el número de observaciones del tratamiento 4. Esto, basado en las sumatorias que tenemos parcialmente, acá pues implicaría Y1 punto elevado al cuadrado
sería, vamos a ponerlo ahora de esta manera, 1866 elevado al cuadrado entre el número de observaciones. 1, 2, 3, 4, 5 observaciones. En cada uno de los tratamientos tenemos 5 observaciones. Entonces aquí ahora sería Y2 punto. ¿Qué cosa sería Y2 punto? La suma de observaciones del tratamiento 2, que son 1897. Esto lo elevo al cuadrado y lo divido entre el total de observaciones, que son 5. Y3 punto elevado al cuadrado implica 1786 al cuadrado entre 5, porque es el número de observaciones que tenemos en el tratamiento 3. Y finalmente en el tratamiento 4, la suma de las observaciones es 1770. Esto elevado al cuadrado entre 5 nuevamente. Y aquí, pues bueno, vamos a escribirlo, ya que lo teníamos por acá previamente. 7319 elevado al cuadrado entre 20. Esto me va a dar una suma de cuadrados de los tratamientos. Vamos a hacerlo nuevamente por partes para ir verificando que los cálculos nos vayan quedando bien. Este valor de 7319 al cuadrado entre 20, en teoría se calculó anteriormente y era 2.678.388.05. Ahora, ¿cuánto da el término que tenemos aquí entre corchetes? ¿No les dio nada? Ahí me dio 2.680.652.2. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, la suma de cuadrados de los tratamientos sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería esa resta? Me dio 2.264.15. 1264.15. Muy bien. Entonces ya tenemos suma de cuadrados de los totales, suma de cuadrados de los tratamientos. Nos hace falta, para completar la tabla de análisis de varianza, la suma de cuadrados del error. Y entonces vamos a decir que el cálculo
de la suma de cuadrados y esto lo vamos a calcular también utilizando esta forma simplificada, donde tenemos que la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. La suma de cuadrados totales es 5.482.95 y la suma de cuadrados de los tratamientos 2.264.15. Esto nos va a llevar a que la suma de cuadrados del error entonces sería igual a ¿cuánto? $3,218.8. 3.218.8. Ok, está bien. Nuevamente hay que recordar que estas sumas de cuadrados no nos pueden dar negativas, o sea, este dio positivo, pues sí, o sea, está dentro de los resultados posibles. Una vez que tenemos la suma de cuadrados del error, ya podemos pasar a construir la tabla de análisis de varianza y sobre la marcha ir calculando los otros términos que nos harían falta. Tabla de análisis de varianza. Y entonces esta tabla, pues vamos a ver, la vamos a ir construyendo por partes. Empezamos con fuente de variación. La fuente de variación que nosotros tenemos serían los tratamientos que los hemos identificado como días, ¿verdad? ¿Qué más tenemos dentro de la tabla de análisis de varianza? El error y total. Estos son lo que nos integra la tabla de análisis de varianza, como podemos ver aquí. Es importante que nosotros coloquemos, aquí en este caso lo de los tratamientos, con la notación correspondiente para poder hacer el análisis, las conclusiones de manera adecuada. Enseguida tenemos algo que conocemos como grados de libertad. Lo vamos a escribir de esta manera para que nos quepa. Y ahorita vamos a ir arreglando esto. Ah, no, perdón, antes de los grados de libertad es la suma de cuadrados. ¿Cuáles sumas de cuadrados? Los de los tratamientos, el error y totales. En el caso de los tratamientos, habíamos calculado, o habían ustedes calculado, que la suma de cuadrados de los tratamientos era igual a 2.264.15. Entonces lo podemos anotar así en esta parte. La suma de cuadrados del error la habían calculado como 3.218.8. La suma de cuadrados totales se habían calculado como 5.482.95. Ya que tenemos la suma de cuadrados, lo que sigue, ahora sí son los grados de libertad. Y entonces los grados de libertad, bueno, ahorita vemos cómo se calculan. Los grados de libertad para los tratamientos, ustedes recuerdan, es A menos 1, donde A es el número de tratamientos, que en este caso es 4. 4 menos 1 nos van a dar 3 grados de libertad. Los grados de libertad del error es N mayúscula menos A, donde N mayúscula es el total de observaciones y A es el número de tratamientos. El total de observaciones que tenemos son 20, N mayúscula es igual a 20, A es igual a 4. Entonces 20 menos 4 nos da 16.
los grados de libertad totales es el número total de observaciones menos 1, n mayúscula menos 1. Entonces era 20 menos 1, pues nos va a dar 19, ¿sí? Si esto se hizo correctamente, la suma de los grados de libertad de los tratamientos más la suma más los grados de libertad del error nos deben dar los totales. 3 más 16 nos da 19, entonces pues, eso quiere decir que vamos bien. Una vez que tenemos la suma de cuadrados y los grados de libertad, vamos a calcular los cuadrados medios. ¿Y cómo se calculan los cuadrados medios? Los cuadrados medios se calculan dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Por ejemplo, aquí se va a dividir 3264.15 entre 3. ¿Y esto cuánto da? $754.71. 4.71. Muy bien. Los cuadrados medios del error. Los cuadrados medios del error se van a calcular dividiendo 3218.8 entre 16. $201.17. 1.17. Muy bien. Y bueno, no tenemos cuadrados medios totales. Una vez que tenemos los cuadrados medios del error y los cuadrados medios de los tratamientos, vamos a calcular el estadístico de prueba, que lo tenemos representado aquí como F0, que es los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. En este caso nada más tenemos un único estadístico de prueba y lo vamos a anotar aquí en donde le corresponde a los tratamientos. Entonces vamos a ponerle como F0. Entonces esto es dividir 754.71 entre 201.17. ¿Esto cuánto da? $3.75. 3.75. Muy bien. Aquí en la presentación ya no tenemos nada más. Aquí tenemos como opciones colocar un valor de tablas, F de tablas, o bien el valor P. No estamos nosotros familiarizados con el valor P. Podemos colocarle una columna que diga F de tablas, o sea, ¿cuál sería el valor de tablas? Y este valor, pues bueno, va a depender del nivel de significancia que nosotros le queramos dar. Por ejemplo, yo podría decir que sea un nivel de significancia de 0.05. Los grados de libertad que va a tener son los grados de libertad del numerador primero y después los grados de libertad del denominador. En este caso, el numerador fueron los tratamientos. Sus grados de libertad son 3, ¿sí? Los segundos grados de libertad, que son los del denominador, en este caso el denominador fue el error, sus grados de libertad son 16. Bueno, lo voy a anotar junto porque si no, no va a caber y además se ve feíto. Y esto decimos que es igual a ¿qué? Lo puedo buscar yo de tablas o bien lo puedo pedir a Excel, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ahorita vamos a ocupar esta tabla, más adelante. Si ya se me olvidó cómo le hago, bueno, ya no se me olvidó, vamos a buscar el inverso de la función f, cola derecha, por ejemplo. Y entonces, si yo le digo cola derecha, aquí yo le voy a poner la probabilidad, que si le pondrías 0.05, o sea, 0.05, porque es lo que yo le estoy dando. Los primeros grados de libertad que habíamos dicho que eran los grados de libertad de los tratamientos, que eran 3. Y los grados de libertad segundos, que serían los grados de libertad del error, que son 16. Con esto ya tendría yo el valor aquí y ya le doy a aceptar. A manera de recordatorio, si yo utilizo la función inversa f, ¿sí?
Aquí puede que lo escriba aquí directamente o los doy en tablas. Aquí, en lugar de colocar .05, le tendría que colocar .95. ¿Sí? Para que me tome el lado derecho de la distribución. Aquí pues otra vez 3 y 16. Y con esto pues ya me da el mismo valor. Si yo aquí por omisión dijera pues es .05, me va a dar el resultado de la cola izquierda y entonces me da un valor pues muy raro, ¿verdad? .1150, ¿sí? Que no es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces son las dos alternativas que se tienen. Bueno, entonces el valor de tablas pues es 3.2389, ¿sí? Utilizando 4 cifras decimales. En base a esto vamos a concluir, ¿sí? Nada más déjenme darle buena forma a la tabla de análisis de varianza. Esta vamos a poner un poco más grande para que quepa solo valor. Ya, entonces aquí tendríamos la tabla de análisis de varianza. A continuación vamos a comparar el estadístico de prueba con respecto al valor de tablas. Y vamos a decir lo siguiente, como F0, estamos observando aquí que F0 es mayor al valor de tablas. ¿Sí? Vamos a decir que F0 es mayor al valor de tablas, a F de tablas. La primera conclusión que tendríamos es, como F0 es mayor a F de tablas, H0, la hipótesis nula que habíamos planteado, se rechaza. ¿Sí? Y entonces ahora sí vamos a redactar las conclusiones. Vamos a redactar las conclusiones en base a cómo establecimos aquí el factor que se analiza, los tratamientos y la variable de respuesta y el nivel de significancia. ¿Sí? Entonces vamos a decir H0 se rechaza, por lo tanto, se concluye con un nivel de significancia 95%, que las lecturas, el espectrómetro, vamos a ponerlo de IR, o sea, de infrarrojo, diferentes en al menos uno de los días, ¿sí? O sea, no podemos concluir, por ejemplo, que en el día 1 las lecturas fueron más altas que en el día 3, o que en el día 4 fueron más bajas que con respecto a los otros días. Es lo único que podemos concluir, o sea que hay diferencias estadísticas significativas en las lecturas de al menos uno de los días, ¿sí? Entonces, es lo único que se concluye hasta este momento, ¿sí? Entonces, bueno, que las lecturas del espectrómetro, bueno, de IR, entre paréntesis, ¿qué fue lo que midió? Contenido de carbono, partes por millón, de una placa de silicio,
para tener más robustas las conclusiones, ¿sí? Son diferentes en al menos uno de los días. ¿Y esto qué me va a implicar? Ah, pues muy probablemente me va a implicar que el equipo no se encuentra calibrado y que es necesario pues hacerle ahí pues someterlo ahí a un pues a un ajuste, ¿verdad? Ya sea una limpieza, darle mantenimiento, etcétera, etcétera, pues para que las lecturas estadísticamente sean similares en cada uno de los días, ¿verdad? Es, digamos, que la utilidad que se tiene en este caso, ¿sí? Entonces, las lecturas del espectrómetro de IR, contenido de carbono en partes por millón de una placa de silicio, son diferentes en al menos uno de los días. Y con eso, pues concluiríamos lo que es el análisis estadístico. Sin embargo, es necesario de validar, o sea, que el modelo que nosotros estamos proponiendo, que es análisis de un solo factor, sea adecuado. Y para eso hay que construir la tabla de frecuencia acumulada, ¿sí? Al menos, ¿sí? Vamos a decir aquí validación del modelo. Y entonces, para validar el modelo, se construye gráficas de residuales que lo vamos a representar como E, subíndice IJ, contra valor experimental, o sea, Y, IJ, y también la gráfica de frecuencia acumulada de los residuales. Y vamos a colocarlo como residuales nada más para saber que la E representa los residuales. Y entonces es necesario calcular los residuales y entonces decimos aquí cálculo de residuales. ¿Cómo se calculan estos residuales? Depende, ¿verdad? Bueno, no depende, siempre se calcula el valor experimental entre el valor predicho por el modelo. Esto que tenemos aquí. Valor experimental menos el valor predicho por el modelo, representado con esta Y con un gorrito arriba, ¿sí? Depende del tipo de análisis estadístico que estemos realizando, el valor predicho por el modelo va a cambiar. En este caso en específico, para análisis de un solo factor, ese valor predicho por el modelo no es otra cosa más que el promedio que dé las observaciones en cada uno de los tratamientos, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? Entonces, esto nos lleva a que aquí en la tabla que tenemos en esta parte, vamos a agregarle una nueva columna. Una nueva columna en la cual vamos a tener el promedio de las observaciones. Y punto con una testada, ¿no? Con una raya arriba. Y aquí en este caso, pues es ya que tenemos la sumatoria, pues no es otra cosa que dividir la sumatoria entre el número de observaciones. Por ejemplo, 1866 entre 5. ¿Y cuánto daría para el día 1? ¿Podría repetir que se tenía que dividir, perdón? El total, 1866 entre el número de observaciones, que es 5. ¿Por qué? Porque estamos sacando el promedio. O sea, es el promedio de esto. 1866 entre 5. $373.2. Muy bien, gracias. Para el día 2, pues sería 1897 entre 5. 379.4. El día 3, 1786 entre 5. 353.2.
Muy bien. Y el día 4, 1770, entre 5. 352. Muy bien. Y entonces ahora los residuales, ¿cómo se calculan? Pues por ejemplo, para el primer residual sería 358 menos 373.2. El segundo 390 menos 373.2, así sucesivamente. Por ejemplo, el residual de 413 sería 413 menos 379.4, ¿sí? A eso se refiere esta parte de acá, ¿sí? Los residuales pueden ser positivos y negativos. Es más, va a haber positivos y negativos, ya que la suma de los residuales debe ser igual a 0. Como quiero hacer esto rápido, lo vamos a hacer aquí en Excel. Sí, en esta parte de acá yo tengo los valores y entonces aquí voy a hacer el cálculo de los residuales. Profesor, en el día 4 es 354, me confundí. Cerrados, Sí, 154.0, ok, entonces aquí lo corrijo también. 4. ¿Perdón? En el día 4. Perdón. 354. Entonces este era, bueno, ahorita los copio así, tal cual. Si no, nos va a originar problemas ahorita al hacer los cálculos. Muy bien, entonces estaba Profesor, aquí. Sí, en el día 3 me dio 357.2. no sé, a ver quién da más, quién da menos. 357.2. A mí también me salió 357.2. Ok, entonces vamos a colocarle 357.2. No, aquí pues lo podemos ver rápidamente. O sea, decimos que esto sea el promedio. De esto de acá. Entonces, pues eso sí estuvieron calculados bien y sí, está bien 357.2. Pero bueno, seguimos con esto así. En el cálculo de los residuales, no sé por qué lo está escribiendo así. Lo escribió mejor. De esta manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí voy a tener una tabla similar. Entonces, nada más ahorita lo voy a escribir de esta forma, pero aquí voy a borrar esto porque para tener los valores correspondientes aquí. También, bueno, de todas formas, después lo voy a copiar de otra manera. Aquí simplemente, ¿qué es lo que? Bueno, a ver. Nada más me voy a llevar esta parte hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es, bueno, tengo estos valores, le voy a restar el promedio, o sea, sería, por ejemplo, 358. Aquí diría que esto sería igual a este valor menos el promedio. ¿Cómo esto lo voy a extender hacia acá? Entonces lo voy a dejar así como que fijo, sería... ¿Cómo lo dejaría? Bueno, creo que no lo voy a poder fijar y luego copiarlo hacia abajo. No, sí. Sería J. No, voy a fijar la J. No, pero también tendría que fijar el 16. La J. No, nada más fijo el 16. Sí. Y entonces aquí sería menos 15.2 y esto lo puedo extender hacia acá. ¿Sí? A ver. Bueno, sí tengo que fijar las dos. Bueno, más bien esta es la que no tendría que fijar.
a 15.2, lo hago hacia acá y ya podría tener el cálculo de los residuales para el día 1, ¿sí? Que es lo que hice, 358 menos 373.2, 390 menos 373.2, y yo podría saber si estos cálculos lo hice correcto, si la suma de estas 5 observaciones es igual a 0. Entonces por aquí lo puedo yo intentar comprobar. Suma de esto, si lo hice bien, debe ser igual a 0. Y pues bueno, prácticamente 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tenemos 5 por 10 a la menos 14. O sea, por ejemplo, aquí, si le digo que quiero una notación general, ¿no? Bueno, de número, pues me va a dar 0, ¿no? Ahora, esto pues ya lo puedo copiar hacia abajo, ¿sí? De esta manera. Entonces aquí sería 373 menos 379.4. Aquí sería 336 menos 357.2. Aquí 368 menos 354. ¿Sí? Como está dando. Y entonces ya esto lo extiendo hacia el otro lado. Y ya tendría aquí los residuales. Si lo hice bien, las sumatorias deben ser igual a 0, como vemos aquí. Y entonces la suma de todos los residuales es 0. Estos serían los residuales que yo tengo, ¿sí? Entonces me lo voy a llevar hacia mi reporte para seguirlo trabajando. Y nada más que... Bueno, lo voy a poner de esta forma para que quepa en una sola hoja. Y bueno, ya tendría aquí los residuales correspondientes, ¿no? A estos valores de acá. Para que se vean un poco mejor. Vamos a separar. Y estos serían los residuales. Hemos visto cómo la suma pues nos da 0 y entonces pues ya podemos pues decir que fueron calculados adecuadamente. Ahora, para construir la gráfica de frecuencia acumulada, estos residuales pues hay que ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces aquí donde los estamos trabajando, pues ahora hay que colocarlos en forma de una columna, ¿sí? Para hacer esto, nada más aquí, como esto lo traigo en una forma de fórmula, lo voy a copiar como valores nada más para poder hacer las extensiones correspondientes. Entonces esto, pues lo voy a hacer una sola columna, cada uno de los valores. Aquí así. Vamos a copiar una transpuesta. Y entonces ya tengo aquí los residuales, ¿sí? Estos serían los residuales. Los tengo que ordenar de menor a mayor, ya sea
que aquí les dé directamente con esto aquí que me los ordene de menor a mayor y ya los tendría ordenados de menor a mayor. Aquí les tendría que dar el orden correspondiente, o sea que sería J, ¿verdad? Sería 1 y así sucesivamente. Para hacerlo rápido, pues puedo decir que es 1 más el valor que tengo aquí. Sí, lo copio hacia acá y luego le digo que me lo copie únicamente como valor para ya tenerlo. Ahora, aquí es importante en este momento pues verificar lo siguiente, que no existan valores de los residuales repetidos. Si existen valores de los residuales repetidos, tenemos que hacer un tratamiento ahí, ¿sí? Sin embargo, aquí pues podemos observar que no hay ningún valor repetido. Entonces, pues los vamos a dejar tal cual. Vamos a calcular la frecuencia acumulada, como vimos previamente, en el cual vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a decir que sería el orden en el que corresponde, o sea, J menos 0.5 dividido entre el total de observaciones que tenemos, que sería 20, ¿sí? Lo hacemos de esta manera y si está esto correcto, pues va a ir de 0 a 1, como podemos ver acá. Y ya con esto podemos construir la gráfica de residuales. Seleccionamos, decimos que queremos insertar y vamos a insertar un gráfico de dispersión. No es un gráfico de líneas, es un gráfico de dispersión. ¿Sí? Entonces aquí quiero un gráfico de dispersión y pues me queda de esta manera, ¿no? Donde, pues a mí en realidad lo que me interesa es ver qué sucede entre punto 25 y punto 75. Entonces aquí modifico las escalas, ¿verdad? En la principal que sea de 0.25 para poder ubicar pues rápidamente esa región, ¿sí? Aquí pudiera yo darle las etiquetas. Sí, es título del eje, por ejemplo, aquí serían residuales. Aquí en Y sería frecuencia acumulada. Y bueno, ya después pues le podría dar ahí pues la forma que yo quisiera, ¿sí? Aquí a lo mejor le cambio la letra, no me gusta esa, le pongo otra letra, ¿sí? Nada más para hacerlo diferente. Y voy a ubicar aquí entre punto 25 y punto 75, ¿sí? Entonces voy a ponerle una línea así roja que se note. En punto 75. Y otra en punto 25. Ya que lo tengo ubicado, esa región, no me importa qué suceda por abajo, no me importa qué suceda por arriba, veo si los datos siguen la tendencia de una línea recta, entonces trato de pasar una línea recta a través de ellos y pues bueno, se observa que sí, efectivamente, o sea, aquí podría haber una ligera discrepancia, pero pues dentro de lo que cabe, pues sí estarían dentro de una línea recta, ¿sí? Entonces con esto pues yo puedo decir que se cumple con el supuesto de normalidad, ¿sí? Aquí lo anoto hacia acá y digo que como entre punto 25 y 0.75 los residuales siguen la tendencia de una línea recta, se concluye que se cumple con el supuesto de normalidad, ¿sí? La otra gráfica que hay que hacer es residuales contra el valor experimental, ¿sí? Entonces, pues bueno, se tendrían que volver a ordenar aquí los residuales y compararlos contra el valor experimental. Vamos a hacerlo por acá.
A ver si nos queda bien. Entonces, aquí le tendría que copiar el equivalente de del valor experimental. ¿Sí? Aunque se vea todo feo. Pero esto nos servirá para construir la gráfica. Entonces, pues voy a tener, estos son los residuales. Y este es el valor experimental. Voy a hacer la gráfica. Puedo poner a los residuales en X y el valor experimental en Y. O viceversa, ¿sí? Aquí dejamos a los residuales en X y Y. Y nuevamente voy a insertar o voy a construir una gráfica de dispersión. No la quiero de líneas, la quiero de dispersión. Aquí obviamente pues se ve media extraño, ¿verdad? Voy a modificar la escala. Sí, o sea... Pues no quiero que vaya de 0, que vaya como de 350. Ya se alcanza a ver mejor y ahí se ve. Esto pareciera ser un punto atípico que quizá hubiera sido necesario eliminarlo para tener un mejor análisis, pero bueno, esto es lo que se observa, ¿no? Entonces, aquí pues bueno, de manera rápida, aquí inserto los títulos. Y por ejemplo, en X son los residuales y en Y es el valor experimental. Y de aquí pues ya concluyo, ¿no? Puedo llevar ya la gráfica. Aquí si no me gusta esta letra le pongo cualquier otra. ¿Sí? Entonces me la llevo a mi reporte. Y aquí pues analizo la gráfica y pues bueno, se pudiera ver que los datos se encuentran dispersos, ¿verdad? O sea, no se ve ninguna tendencia en los datos. Se encuentra como una dispersión, o sea, obviamente quitando este valor de aquí que pareciera ser un valor atípico, que pues se tendría que analizar particularmente por qué se obtuvo este valor. Fuera de eso, pues se observan que los datos están dispersos, entonces yo puedo decir que no se observa tendencia en los datos. Por lo tanto, concluye que el modelo estadístico puesto es adecuado para el análisis de los datos experimentales. Esas serían las conclusiones y entonces ya con esto hemos validado el modelo. Esto, pues también, o sea, la tabla de análisis de varianza la pudiéramos haber hecho, pues, vamos a decir, rápido en Excel. ¿Sí? Por ejemplo, esto me lo voy a llevar a otra hoja porque aquí ya se llenó mucho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago en Excel? Aquí tengo los datos tabulados, las filas, ¿verdad? Que nos corresponden a los tratamientos y los valores experimentales. Le voy a decir que me haga un análisis de datos. Aquí en datos me voy a análisis de datos.
y se me van a presentar diversas opciones. Voy a buscar análisis de varianza de un factor, que es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y entonces me va a pedir el rango de entrada, ¿sí? Entonces, pues yo le doy todos, ¿sí? Puede ser que nada más incluya los valores o aquí donde están las etiquetas. Y le digo, los datos están agrupados por columnas o por filas. Hemos de recordar que dijimos que estaban agrupados por filas, entonces le digo que es por filas. Y en la primer columna, que es esta, están los, pues los rótulos, ¿verdad? Trabajamos el problema y lo concluimos con un nivel de significancia de 0.05 y entonces pues eso se lo dejo así, ¿verdad? Y ya. ¿Dónde quiero la salida? Pues la quiero aquí mismo, ¿no? Entonces le digo que la quiero por acá, ¿sí? Ahí para que me muestre los resultados. Ya le digo aceptar. Y aquí me habrá hecho la tabla de análisis de varianza, ¿sí? Vemos lo siguiente, por ejemplo, si se hicieron bien las sumas y los promedios, aquí nos darían las sumas 1866, 1897, 1786, ¿sí? Y 1770, como está acá. El promedio, pues también, ¿verdad? Ya habíamos visto que los promedios fueran correctos. Y pasamos a lo que es la tabla de análisis de varianza. ¿Cómo me la ordena? Aquí me dice origen de las variaciones entre grupos, dentro de los grupos y total. Esto de entre grupos es como si fueran los tratamientos. Habíamos dicho que la suma de cuadrados de los tratamientos era 2264. Bueno, no, más bien la suma de cuadrados de los tratamientos que se calcularon eran 2264 y coincide con el valor que se tiene aquí por Excel. La suma de cuadrados del error, 3218.8, también coincide, ¿verdad? Y la suma de cuadrados totales, pues deberá de coincidir, 5482, ¿sí? ¿Cómo está acá? Los grados de libertad, 3, 16 y 19. Los cuadrados medios que se calcularon para los tratamientos, 754.71, 754.71666, o sea, está bien, ahí por las cifras decimales. Para el error, los cuadrados medios eran 201.17 y 201.17. El estadístico de prueba, 3.75. Aquí tenemos 3.75 también, ¿sí? Ahora, tenemos el valor P y el valor crítico. Hemos de recordar, como ya lo hemos hablado anteriormente, que el valor crítico para F es como si fuera el valor de tablas con el nivel de significancia que le hemos dado. Por ejemplo, como era 0.05, nosotros vimos, y de hecho lo hicimos a través de Excel, que el valor de tablas es 3.2389. Aquí está, 3.2389. Y esto es el valor P. En este caso, el valor P es de 0.03. Es por eso que con un nivel de significancia de 0.05, nosotros rechazamos H0 y dijimos que había una diferencia significativa entre los valores ahí, ¿verdad? De las lecturas del espectrómetro de infrarrojo en los distintos días. Si el nivel de significancia que yo hubiera escogido hubiera sido de 0.01, como es más pequeño que el valor P, entonces yo hubiera aceptado H0 y no hubiera encontrado ninguna diferencia estadística significativa, ¿sí? A esto es a lo que se refiere nuevamente el valor P, y Excel me da directamente el valor P, como lo podemos observar acá. ¿Cómo pudiera yo determinar este valor? Así, si no sé construir la tabla de análisis de varianza. Lo tendría que hacer a partir del estadístico de prueba, que por ejemplo es 3.7554. Déjenme lo anoto por acá. Bueno, a ver si me queda. Y entonces aquí yo le digo que quiero ver a la distribución F, ¿sí? Entonces la distribución F, cola derecha, sí, cola derecha, para que me lo dé directamente 0.0 y algo. Entonces, como no sé qué ponerle aquí, bueno, a ver otra vez, no la había agarrado. Distribución F, entonces aquí le digo que es el valor del estadístico de prueba, los grados de libertad, que eran 3 y eran 16,
Y entonces con esto pues me da el valor P, ¿sí? El valor P es el nivel de significancia mínimo para que nosotros aceptemos H0, ¿sí? Valores más pequeños, pues ya del valor P, o bueno, el valor máximo para que nosotros, del nivel de significancia para que nosotros aceptemos H0, ¿sí? Es básicamente a lo que se refiere. Entonces, pues ya hemos visto cómo se construye rápidamente la tabla de análisis de varianza a partir de la función que tenemos aquí en Excel de análisis de datos. Y concuerda con lo que obtuvimos nosotros de manera manual.